Bien, en el segundo problema tenemos una superficie S dada por el plano de ecuación x más y más z igual a 1, ubicado en el primer octante, en la que sale aquí. Y tenemos que calcular la integral de flujo sobre este plano con el campo f de x, o sea, x y z, tres componentes, parte en R3, ¿cierto? Y nos da un resultado vectorial de tres componentes, también va a R3 entonces. Fíjense, la primera componente es x cuadrado, después la segunda componente es seno de y la tercera componente es e a la z. Entonces, el primer paso es identificar nuestro campo. Bueno, aquí antes de nada les hago el recuerdo que esta es la ecuación o la fórmula, mejor dicho, de la integral de flujo o integral de superficie sobre un campo vectorial, es lo mismo, que fíjense lo que tiene. Tiene el campo, evalúan la parametrización, tiene el producto cruz de las derivadas de la parametrización y tiene los diferenciales que están asociados a unos límites de integración. Entonces, primero que nada, identifiquemos el campo que estamos trabajando. El campo es F, ¿cierto? Tres componentes, X y Z, y está dado por X cuadrado, luego por seno de y en la tercera componente por E a la Z. Luego, tenemos que ver cuál es nuestra parametrización. Para S, no para el campo. El campo es distinto de la parametrización, acuérdense. Parametrización. Entonces, fíjense que ¿qué tenemos que parametrizar acá? Tenemos que parametrizar esta superficie de acá, que es un plano, que está justo ubicado ahí, y por la ecuación que tiene nosotros sabemos que está en 1, en 1 y en 1. Acá está la ecuación de nuestro plano. Entonces, al igual que en las integrales de línea, lo menos malo que uno puede hacer es simplemente definir que la variable x, por ejemplo, x de s de t, x sea s, por ejemplo, luego que y sea t, y después que z de ct sea la función f de s de t. O mejor dicho, que x siga siendo x, que y siga siendo y que z sea la función f de x, y. Es, digamos, la forma más cavernícola, más arcaica de trabajarlo. Vamos a hacerlo con x, con y, con z, para que quede igual. Es decir, x, o mejor dicho, lo escribo al tiro en la forma de la parametrización, que la parametrización dependa de x y de y que en la primera componente x siga siendo x, que y siga siendo y que z esté dado por f de x, y. En este caso, como estamos trabajando con el plano x más y más z igual a 1, bueno, nosotros podemos escribir como z igual a f de x y, ¿cierto? Igual a 1 menos x menos y. Estamos despejando. Entonces, vamos a escribir que nuestra parametrización está dada por x y 1 menos x menos y. Y ahora lo que falta es ver los límites de integración del x y del y. Entonces, cuando nosotros trabajamos con coordenadas cartesianas en estos planos, nosotros podemos ver la proyección sobre el plano xy. Entonces, si nosotros vemos cuál sería la proyección sobre el plano xy de esta cuestión de acá, ¿cierto? Ahí está nuestro plano cartesiano, más o menos x, y nosotros tendríamos que, bueno, este borde acá, el que acabo de dibujar, corresponde a esta recta de acá, ¿cierto? Entonces sería, digamos, mirado desde arriba, nuestro plano sería todo esto de acá. Ahí está nuestro plano mirado desde arriba, tiene esa forma. Le voy a hacer como las líneas que tiene para que sea más o menos creíble, para que me crea. Ahí está mirado desde arriba el plano. Ustedes se ponen acá arriba y miran para abajo. Ahí está el plano. Entonces acá, a lo que voy, acuérdense que acá va a 1 y a 1 por la forma que tiene la ecuación. A lo que voy es que uno puede ver los límites de integración en x y en y por la proyección que tiene sobre este plano cartesiano. Entonces el plano en el borde inferior va a estar dado por la ecuación y igual a 1 menos x, ¿cierto? Y nosotros podríamos decir, bueno, analicemos x que va desde 0 hasta 1.
X se mueve entre 0 y 1, y que Y se mueva entre 0, la parte de abajo, ¿cierto? Entrando por abajo y saliendo por arriba por Y igual a 1 menos X. De forma que nosotros tengamos que escribir este orden de integración, de X y, o sea, de Y y de X. Primero el Y y después el X. Es una forma de hacerlo y se debería hacer así cuando tenemos planos en coordenadas cartesianas. Entonces ya tenemos más o menos los límites de integración, que serían estos de acá, si es que ocupamos de Y de X. Ahí lo dejo para que lo vayamos utilizando después. Quizás no es tan fácil como cuando usamos coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas o tenemos figuras conocidas en que si queremos saber, por ejemplo, que da la vuelta completa es de 0 a 2pi y no hay tanta dependencia entre los límites de integración. Pero cuando trabajamos con planos, lo menos malo que uno puede hacer es trabajar con coordenadas cartesianas de esta forma. Ahora veamos el tema de las derivadas, porque el segundo paso, fíjense, fue parametrizar y luego deberíamos encontrar las derivadas de la parametrización con el objetivo de calcular después el producto cruz. Entonces acá tenemos que derivar, voy a escribir esto un poquito más abajo, derivar la parametrización con respecto al primer parámetro que es X y nos va a dar, fíjense, ahí está la parametrización. Esto derivado con respecto a X va a ser 1, 0, menos 1. Y luego la parametrización con respecto a Y va a ser 0, 1, menos 1. Entonces después, en el cuarto paso, nosotros vamos a calcular el producto cruz entre estos dos vectores, que son las derivadas. Y si se acuerdan cómo calcular producto cruz, se colocan los vectores acá, como en esta parte estaría la primera componente, y en esta parte de acá sería el segundo vector, que sería 0, bueno, 1, para que no piensen que está negativo, y menos 1. Y el producto cruz entre estos dos vectores, si ustedes se acuerdan de cómo calcular producto cruz, es una primera componente por I tongo, después menos, segunda componente por J tongo, y luego más de nuevo una tercera componente con K tongo. Hay mucha gente que falla, digamos, en calcular el producto cruz y es algo en los que ustedes les pido por favor que no fallen, porque es algo que viene de cursos pasados. Entonces uno debería acordarse con el calcular producto cruz. Y es positivo, el J después es negativo y el K es positivo. Más, menos más. Y cuando uno calcula el I, uno tapa esto, digamos, y calcula producto cruz entre estos dos, o sea, un determinante que sería 0 por menos 1 menos 1 por menos 1. Luego, cuando estamos en J, nosotros tapamos el J y calculamos 1 por menos 1 menos 0 por menos 1. Entonces sería 1 por menos 1 menos 0 por menos 1 era, ¿cierto? Y luego en la componente K también, tapamos acá y calculamos el determinante ahí. Sería 1 por 1 menos 0 por 0. Y acá al final nos va a quedar 1, ¿cierto? El menos con el menos se nos va. Nos queda después menos más 1 en J tongo. Y después nos quedaría más 1 en K tongo. Y esto escrito de forma vectorial es 1, 1, 1. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A nuestro producto cruz entre los vectores derivados. O los vectores de la derivada. Ahí está. Que esto lo vamos a ocupar después para multiplicarlo en producto punto con nuestra campo evaluado en la parametrización. Entonces, vamos a eso. Vamos a evaluar el campo en la parametrización. Acuérdense que el campo estaba dado por f de x y z dado por x cuadrado por seno de y e a la z. Y como nuestra parametrización, fíjense que está simplemente dada por x y 1 menos x menos y, esta sería el z, nosotros tenemos que reemplazar entonces acá. El x sigue siendo x
Esta es el campo evaluado en la parametrización, por si acaso. Y la parametrización es la parametrización cavernícola. X cuadrado, seno de y se mantiene como seno de y porque el y no cambia. Y z, fíjense, z se convierte en 1 menos x menos y. Ahí está. Bien, lo que nos toca hacer ahora es integrar. Y acá tenemos el recuerdo de cómo es la integral. Es el campo evaluado en la parametrización en producto punto con el producto cruz que ya sacamos de las derivadas. Entonces, hay que realizar entonces, valga la redundancia, el campo evaluado en la parametrización que está acá arriba es x cuadrado seno de y e elevado a 1 menos x menos y. Todo esto en paréntesis porque es el vector y en producto punto con el vector que nos había dado el producto cruz. Y fíjense, acá está. 1, 1 y 1. Entonces ahí va a ser un producto punto bastante simple. Nos va a quedar lo mismo que está en el vector de la izquierda. Y afuera está el de y de x porque habíamos definido ese orden para delimitarlo como de 0 a 1 menos x y de 0 a 1. Bien, ¿cómo se realiza esta integral entonces? De 0 a 1 y de 0 a 1 menos x cuadrado más seno de y más e elevado a 1 menos x menos y. Todo esto de y de x. Entonces integrando primero en y nos va a quedar x cuadrado por y más seno de y se va a convertir en coseno de y, ¿cierto? Menos coseno de y. Y acá sería menos e a la 1 menos x menos y. Todo esto evaluado entre 0 y 1 menos x de x y nos queda la integral de 0 a 1. Entonces esto nos va a resultar como x cuadrado por 1 menos x, después con el 0 no pasa nada porque se va al y, menos coseno de y evaluado en, bueno, vamos a escribirlo coseno de 1 menos y, o sea, 1 menos x, todo esto en paréntesis, menos coseno de 0, menos, voy a escribir también el paréntesis acá, es e elevado a 1 menos x menos 1 menos x, o sea, nos va a quedar e a la 0, menos e elevado a 1 menos x menos 0, o sea, 1 menos x. Bastón de x integrado entre 0 y 1. Acá nos va a quedar entonces la integral de 0 a 1 de x cuadrado menos x al cubo menos coseno de 1 menos x más 1 menos 1 más e a la 1 menos x en dx. ¿Cierto? Ahí debería estar bien hecho. Y cuando nosotros integramos de nuevo, bueno, esto se nos va a ir. Cuando integramos de nuevo va a ser x al cubo partido en 3 menos x a la cuarta partido en 4 menos coseno de 1 menos x. Bueno, perdón, se va a transformar esto en seno de 1 menos x, pero va a tener que ir con un signo negativo. Ahí se va a convertir en un más. Y luego más se va a convertir en un menos e a la 1 menos x en dx. O sea, perdón, entre 0 y 1. Y cuando evaluamos entre 0 y 1 va a ser, bueno, la parte de acá que son la polinómica es un tercio menos un cuarto, ¿cierto? Más seno de 0 menos seno de 1. Y acá menos e, me voy a hacer el paréntesis, 1 menos 1 es 0, menos e a la 0. O sea, perdón, e a la 1. Y ahí queda esto como un tercio menos un cuarto más seno de 0 que va a ser 0. O sea, va a quedar menos seno de 1. Y finalmente nos va a quedar el menos 1 más c. Y un tercio menos un cuarto menos 1 es simplemente 4 partido en 12 menos 3 partido en 12 menos 12 partido en 12. Y eso es 1 menos 12 es menos 11 partido en 12 menos seno de 1 y más e.
Ahí está el resultado de esta integral. Vamos con el siguiente